En 1961, durante una expedición a la Antártida, el cirujano ruso Leonid Rogozov se enfermó gravemente. Necesitaba una cirugía, y al ser el único médico en el equipo, se dio cuenta de que tendría que hacerla él mismo. Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les contaremos la anécdota real de un joven ruso. Empecemos. En medio del invierno polar, Leonid Rogozov, de 27 años, comenzó a sentirse cansado, débil y con náuseas. Más tarde, empezó a padecer un fuerte dolor en el lado derecho del abdomen. Siendo cirujano, no tuvo dificultad en diagnosticar una apendicitis aguda. Era una condición médica que había tenido que operar muchas veces, y en el mundo civilizado es una operación de rutina. Por desgracia, en ese momento él no se encontraba en el mundo civilizado, en cambio, estaba en medio de un desierto polar. Rogozov hacía parte de la sexta expedición antártida soviética, en la que un equipo de 12 personas fue enviado a construir una nueva base en el oasis Smirmacher. La estación de Novolazaevska se quedó establecida a mediados de febrero de 1961 y con la misión terminada, el grupo quedó en el hostil invierno. Pero a finales de abril, la vida de Rogozov estaba en peligro y no tenía ninguna esperanza de recibir ayuda exterior. El viaje desde Rusia a la Antártida había tomado 36 días por mar y el barco no regresaría hasta el siguiente año. Volar, además, era imposible debido a la nieve y las ventiscas. Se enfrentó a una situación muy difícil, de vida o muerte. No podía esperar ayuda alguna, ni hacer el intento de operarse a sí mismo. No fue una decisión fácil. Rogozov sabía que su apéndice podía reventar en cualquier momento y que si eso ocurría, muy probablemente moriría. Y mientras consideraba sus opciones, sus síntomas empeoraron. Tenía que abrir su propio abdomen para sacar las tripas. Él no sabía si eso era humanamente posible. Además de todo, era la época de la Guerra Fría. El este y el oeste estaban en competencia nuclear, espacial y en la carrera polar. Un peso que caía sobre los individuos. El comandante a cargo de la base debía conseguir la bendición de Moscú para la cirugía. Si fracasaba y moría, sería un gran asunto de publicidad negativa para el programa antártico soviético. Rogozov tomó su decisión. Se iba a realizar una autoapendicectomía antes de morir sin hacer nada. No pude dormir en toda la noche. Me duele como el demonio. Una tormenta de nieve azota mi alma, gimiendo como 100 chacales, escribió en su diario. Todavía no hay síntomas evidentes de perforación, pero una sensación opresiva de presagio pende sobre mí. Eso es todo. Tengo que pensar en la única salida posible, operarme a mí mismo. Es casi imposible, pero no puedo simplemente cruzarme de brazos y darme por vencido. Rogozov elaboró un plan detallado de cómo desarrollaría la operación y le asignó funciones y tareas específicas a sus colegas. Escogió dos ayudantes principales para entregarles instrumentos, posicionar la lámpara y sostener el espejo en el que planeaba ver lo que estaba haciendo. El director de la estación también se encontraba en la sala en caso de que alguno de los otros presentes se desmayara. Era tan sistemático que incluso les dio instrucciones de qué hacer si él perdía la conciencia, cómo inyectarle adrenalina y practicarle respiración artificial. El uso de anestesia general estaba fuera de toda cuestión. Rogozov fue capaz de administrar un anestésico local en su pared abdominal, pero una vez que hubiera hecho la incisión, el apéndice tendría que ser extraído sin más anestesia para poder mantener la cabeza lo más clara posible. Mis pobres asistentes en el último minuto los miré. Estaban ahí vestidos con las batas blancas quirúrgicas, pero más blancos que ellas, escribió Rogozov después. También tenía miedo, pero cuando cogí la aguja con la novocaína y me puse la primera inyección, de alguna manera entré en modo cirugía. Trabajé sin guantes, era difícil de ver. El espejo ayuda pero también dificulta. Después de todo, está mostrando las cosas al revés. Trabajo principalmente por contacto. El sangrado es bastante intenso, pero me tomo mi tiempo. Trato de trabajar con seguridad. Al abrir el peritoneo me lastimé el abdomen ciego y tuve que coserlo. De repente pasó por mi mente: ¿hay más lesiones aquí y no las noté? Me debilito más y más. Mi cabeza comienza a dar vueltas.
Cada 4 o 5 minutos reposo durante 20 o 25 segundos. Finalmente, aquí está, el maldito apéndice. Con horror noto las manchas oscuras en su base. Eso significa solo un día más y habría estallado y... En el peor momento de quitar el apéndice me alarmé. Mi corazón se frenó y desaceleró notablemente. Mis manos se sentían como de goma. Bueno, pensé, va a terminar mal. Y todo lo que quedaba era eliminar el apéndice. Y un poco después me di cuenta de que, básicamente, ya estaba salvado, explicó Rogozov. Entonces, antes de permitirse descansar, instruyó a sus asistentes de cómo lavar los instrumentos quirúrgicos y solo cuando la habitación estuvo limpia y ordenada, se tomó los antibióticos y las pastillas de dormir. Fue un logro asombroso. Luego de solo 2 semanas, volvió a sus tareas normales. Pero a esa historia extraordinaria le falta un giro más. Debido a unas condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables y gigantes trozos de grueso hielo marino, la embarcación que debía recogerlos en abril de 1962 no pudo acercarse lo suficiente y el equipo pensó que tendría que pasar otro año en la Antártica. Como cirujano, Rogozov estaba preocupado por perder el contacto con el mundo de la medicina y en plano personal porque estaba atrapado en el lugar donde tuvo la experiencia más terrible de su vida. En su diario escribió: cada vez más a menudo las ondas de la molesta nostalgia por mi hogar y el odio de esta maldita Antártida se arrastran sobre mí. Qué extraño parece haber venido a esta expedición. Todo lo exótico de la Antártida se agotó en un mes y en cambio estoy perdido 2 años de mi vida. Mi clínica, que me gusta más que cualquier placer mundano, parece tan lejos de aquí como Marte. Para alivio de todo el equipo, finalmente fueron transportados en avión, tan solo un poco más tarde de lo previsto. Tuvieron que ser evacuados en aviones monomotor. De una forma muy dramática, uno de los aviones casi cae al mar. Rogozov regresó a su casa convertido en un héroe nacional. Su increíble historia de supervivencia fue una herramienta poderosa para la máquina de la propaganda soviética. Tan solo 18 días antes de realizarse la apendicectomía, su compatriota ruso, Yuri Gagarin, se convirtió en el primer hombre en el espacio y se hacían comparaciones entre los actos heroicos de los dos hombres. Fue un gran paralelismo, porque ambos eran de la misma edad, 27 años, ambos venían de la clase trabajadora y ambos lograron algo que no se había logrado en la historia humana antes. Ellos eran prototipos del superhéroe nacional ideal. Fue galardonado con el Orden de la Bandera Roja del Trabajo, que honraba las grandes hazañas y servicios para el Estado y la sociedad soviética. Su valentía se exhibió como un símbolo para el resto del mundo. Rogozov, sin embargo, evitó la publicidad. El día después de su regreso a casa volvió a su hospital y reanudó su carrera. Para ir cerrando el video, las apendicectomías ahora son obligatorias para los exploradores antárticos de varios países como Australia. Comenten qué les pareció esta historia. A mí se me hizo digna de una película de Hollywood. Los leo en los comentarios. Finalizo con las siguientes palabras. Si te encuentras en una situación aparentemente desamparada, cuando todas las posibilidades están en tu contra, incluso si estás en el medio del ambiente más hostil, no te rindas, cree en ti y lucha por la vida. Suscríbete para más contenido. Hasta pronto.